Las Águilas Radio, la primera emisora online de Madrid gestionada y dirigida por personas con discapacidad. Colabora con nosotros. Somos inclusivos. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados. Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Conservando su Memoria. Un día más en el programa número 14 de la tercera temporada ya, ¿no? Ya llevamos 3 temporadas. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, hoy es día 17 de enero del 2024. Feliz año. Sé que la semana pasada nuestras compañeras ya os felicitarían el año, pero nos toca a nosotros hacerlo. Así que feliz año, os deseamos todo lo mejor, tanto a vosotros como a la emisora a Radio Las Águilas FM, que tan cariñosamente nos acoge todos los miércoles para que os demos un poco de chapa de memoria histórica y a veces de lo que no es la memoria histórica. Como hoy es un poco memoria, hoy vamos a llamarla memoria democrática más que memoria histórica, porque es una memoria más actual. Vamos a ceñirnos aunque empezamos en el franquismo, a partir de los años 50, 60, pero nos vamos a ir metiendo poco a poco, ya en los años 80, en la transición, con el queridísimo amigo Carlos Solchaga, el queridísimo amigo Felipe González y todos los queridísimos amigos de aquella piara del PSOE de los años 80. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, del IBEX 35, pero antes de nada vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros de la asociación. Jesús, buenas tardes, noches. Muy buenas noches. Y Ricardo, buenas tardes, noches también. Buenas noches. Hoy no tenemos las famosas, no me sale ni la palabra. Efemérides. Hoy no las hemos preparado porque es que hoy tenemos 2 temas muy densos. Hoy vamos a hacer hasta una conexión con Argentina. Vamos a hablar, aparte del IBEX 35, vamos a hablar del gobierno Milei y de qué más vamos a hablar. Fundamentalmente vamos a hablar de de los recortes que está haciendo o que pretende hacer el gobierno de Milei en materia de cultura. Justamente ayer y antes de ayer ha habido unos intensos debates en el Congreso argentino, donde el ejecutivo de extrema derecha de este siniestro presidente ha intentado sacar adelante lo que ellos llaman la ley Ómnibus, que tiene una cantidad de recortes en cultura absolutamente pasados de frenada. Y bueno, nos va a hablar de todo ello y en general de la situación del país con este gobierno, pues una actriz y activista argentina que vive en la provincia de Córdoba y con la cual, Alicia Sánchez, con la cual vamos a contactar en directo pues más o menos a eso de las 8 de la tarde. Genial. Bueno, pues si queréis nos metemos un poco en materia. Yo reconozco que el tema a lo mejor va a ser un poco denso para muchos de vosotros, porque vamos a tratar un poco de economía, de la economía no sumergida en este caso, sino de la economía caoba, ¿no? de este tema. El IBEX 35 nace en 1992, en un momento en el que el catedrático Gabriel Tortella decía que no había grandes empresas. Efectivamente, no había grandes empresas como se conocen hoy en día, pero sí había grandes empresas estatales, y dentro de ellas teníamos a Telefónica, Endesa, Cepsa, Iberia, etcétera, ¿no? A partir de ahí viene la evolución. Primero se inicia con Felipe González a la cabeza la desindustrialización de España, que da como resultado al propio IBEX. Carlos Solchaga lo materializa más adelante.
Aznar en el poder se pasa del liderazgo absoluto de esas empresas españolas a la privatización y una mayor concentración de las compañías de construcción residuales. Eso es el inicio del IBEX 35. En segundo lugar, se da la expansión internacional del IBEX, primero con Felipe, sobre todo Telefónica con Luis Solana, que se expande a Latinoamérica, y después con Aznar, en una etapa en la que el IBEX se hace transnacional, pero también gobierno. Aunque la mayoría de empresas son privatizadas, en ese momento se estrecha la relación entre el partido y el IBEX. Más tarde viene la etapa del crecimiento económico y del boom inmobiliario, la centralización del franquismo, porque la centralidad de esas constructoras significa que las familias del franquismo, que estaban agonizando en cierta medida, vuelven a resurgir de nuevo y se convierten en grandes constructoras con un poder inédito gracias al apoyo financiero de las cajas de ahorro. ¿Quién dirigía las cajas de ahorro? Los partidos políticos. Bueno, realmente los partidos políticos, el partido político, el Partido Popular. Tras la privatización de esas empresas, llega la privatización de servicios públicos que heredan esas mismas constructoras y que abarca desde la etapa de Aznar hasta la de Zapatero, que continúa la misma política y además la amplía. Con Zapatero en el gobierno, las constructoras no solo son un estado paralelo, sino que se convierten en productoras de kilovatios, en un entramado enorme que abarca hasta las empresas de energía. El punto de inflexión es el año 2010, cuando el IBEX se hace totalmente gobierno, cuando los recortes no solo no le afectan, sino que además recibe inversiones por parte del Estado. Por último, llega Rajoy y el IBEX se hace extranjero con la llegada de los fondos de inversión internacionales, tras las caídas de las cajas de ahorro, por supuesto. De esta forma, el entramado se sofistica aún más y ahora los beneficios se canalizan hacia el extranjero. Incluso la Caixa, la última pieza grande de este proceso, abrió recientemente la puerta a uno de esos fondos internacionales. En la Caixa habían entrado capitalistas extranjeros como Carlos Slim, íntimo amigo de Felipe González, y la Caixa es el único poder que coincide con una persona a la que se conoce como el patriarca, Isidro Fainé, que tiene poder político y poder económico. Estaba a salvo de los fondos de inversión que se comían el resto del entramado del IBEX, con la excepción de Telefónica. En 2016, la Caixa tuvo problemas para compatibilizar la ley de cajas, que establece unos límites a las participaciones, y se hizo un trasvase de acciones entre Criteria, el holding industrial de la Caixa, y la fundación propietaria de la Caixa. Ahora ese modelo es insostenible y es minoría dentro del IBEX. Repsol, por ejemplo, no tiene capacidad de financiación, sino que se basa en los dividendos de esas empresas. Están en una encrucijada que llevará a buscar aliados. Antes el gran aliado era la Gran Coalición, pero ahora no es de extrañar que haya alianzas entre fuerzas antagónicas. CaixaBank tiene una larga tradición en el sector industrial y le interesa conservarlo. Los grandes fondos no son almas caritativas, sino que vienen aquí a desmontar las empresas. Necesita un aliado que le permita mantener eso, un aliado político, por supuesto. ¿Qué opináis, compis? Bueno, pues digamos que esto has hecho un recorrido histórico, yo creo que es muy rápido. Muy significativo, pues todo lo que ocurre en los años 90, sobre todo también en los 2000, que yo creo que establecen el sistema económico y productivo del cual hoy somos rehenes, ¿no? Creo que las presidencias de Felipe González y Aznar, en contra de lo que dicen todos los grandes gurús de la información, son absolutamente nefastas en todo esto, provocando que los ejecutivos siguientes, independientemente de que tuviesen más ánimo o menos ánimo en hacer cambios a esa situación, que creo que mucho ánimo no han tenido, pues se hayan visto completamente subyugados a hacer cualquier cambio en ese marco. O sea, se privatizan sectores estratégicos. Estos sectores estratégicos, que en la mayoría de los casos, empresas energéticas, la telefonía, en la mayoría de los casos estaban perfectamente saneados a nivel público y eran muy apetecibles para la usura privada, dejaban pingües beneficios en el Estado con los cuales podía afrontarse el pago de servicios sociales mucho más
mucho más delicados, como pueden ser la sanidad, la educación. O sea, precisamente lo que se privatiza es aquello que podía dar dinero al Estado. O sea, la gente, a día de hoy yo creo que podríamos hacer un análisis de si el consumidor, por irnos ya a un término un poco neoliberal, si el consumidor recibe hoy mejores servicios en energía o en telefonía que los que recibía en los años 90. Yo creo que es evidente que no recibe ni mejores servicios ni más baratos. Pero sin embargo, lo que puede tener muy claro el consumidor es que todo ese dinero que pone no va a repercutir en la riqueza global del país, ni va a repercutir en los servicios sociales, sino que va a repercutir en los obscenos beneficios privados de una élite. Y hasta tal punto no es beneficioso que lo que se está viendo en estos años, la última medida, no la última, pero una de las últimas medidas del gobierno de coalición ha sido precisamente invertir en Telefónica ¿no? Es verdad que evidentemente no es lo mismo que tener acciones, esto es evidente, quiero decir, no hace falta recalcarlo. Al fin y muchas veces se vendió como una victoria, me parece una victoria pírrica. Vendes una empresa estratégica que da beneficios, que dos cosas. Primero, daba beneficios, segundo, no tiene por qué darlos. Porque las empresas nacionales no tienen por qué ser beneficiosas en lo económico. De la misma forma que no tiene por qué serlo el sistema de salud. No necesariamente, no está en su labor. Es simplemente dotar de ciertos servicios como puede ser básicos, como la electricidad, el consumo de agua, etcétera. Pero incluso así daban beneficios. Muchas veces, cuando ya se estaba planeando venderlas, lo que se hizo es, hasta cierto punto, boicotearlas, para poder justificar ante la opinión pública que no eran beneficiosas, que empezaban a dar pérdidas. Y lo que pasa es que, claro, el problema es que, como decía, estamos dando por victorias lo que en realidad es, a la larga, con mirada larga, una derrota. Regalamos, en muchos casos, a los amigos de presidentes, como puede ser el caso de Aznar, ¿no? Que a grandes amigos de la infancia les regalaban nuestras empresas. Y ahora tenemos el porcentaje mayoritario dentro de una empresa privada cuyos beneficios se reparten en dividendos a personas, a sociedades, individuos, etcétera, pero desde luego no al bien común. Y cuando has hecho el recorrido histórico, yo sí que me gustaría, otra cosa anterior que tengo aquí apuntada, el absurdo de que haya empresas de otras regiones, de otros países de Europa, empresas públicas, que tengan que son los que distribuyen nuestros servicios, o que tengan hasta cierto punto compradas empresas o participación en empresas privadas que nosotros hemos privatizado, que nosotros hemos, no voy a decir externalizado porque es un término, términos del enemigo, pero que hemos privatizado, las hemos privatizado, y las empresas públicas de otros países invierten en nuestras propias empresas. ¿Hasta qué punto, sin andarnos con terminología, hasta qué punto hemos hecho el idiota? Hasta qué punto hemos hecho idiota para beneficio de los mismos de siempre. Pero, quiero decir, cuando hemos hablado del recorrido histórico, hay un punto en el que el IBEX 35, como bien muestra el libro de Antonio Maestre de Franquismo S.A., empieza con el golpe de Estado. Empieza con un sistema profundamente corrompido, profundamente putrefacto, que es el del franquismo, en el que para hacer beneficios debes llevarte bien y debes hacer negocios con las élites franquistas, y para muestra de ello, no hay mejor muestra, yo creo, que La Escopeta Nacional, que es una forma pedagógica y divertidísima de ver cómo funcionaba aquella época, pero que más allá de películas puntuales, se ve con nombres y apellidos quienes fueron beneficiados por ser amigos íntimos de grandes popes del régimen. Uno de ellos, como no puede ser de otra forma, el más corrupto de todos, que es Francisco Franco, y cómo aquellas personas que estaban en contra, y ahora también hablaremos de ello, por eso también esto es una labor de memoria no solo democrática sino histórica, personas que defendieron la democracia y defendieron la república, tanto gente de partidos burgueses como Acción Republicana, como gente amiga del PNV, ¿no? Para decirlo, como que tenía filias por el PNV, ¿no? Como nacionalismos periféricos, ¿no? Porque el catalán fue otra cosa, le dio más por el dinero, ¿no? Pero había gente del PNV que directamente se les robó las empresas. Pues fueron perjudicados por esto. Y yo simplemente, por terminar, recuerdo una película que es la de El Conde, de Pablo Larraín. Creo que hicimos mención a ella hace tiempo, en la que está Pinochet, que como buen dictador fascista, pues comparte patrón con el nuestro,
en el que está hablando y él dice, yo soy un asesino, pero lo que yo no soy es un ladrón, que también era un ladrón, ojo, también fue un ladrón. No, pero como que lo de asesino lo dan por descontado. No, el problema no es matar, el problema no es dar un golpe de estado y acabar con gran parte de la población de España. El problema es robar. Ojo, que no se dude de mi honorabilidad, soy un dictador, pero soy un dictador honrado. Exacto. Que no lo era, era. Que de hecho ha tenido que devolver dinero. Sí, claro. Ha tenido que devolver dinero. Y aquí porque no les ha tocado, pero en fin, el expolio de los Franco a gran escala y a menor escala, no le llamaban a Carmen Polo la Collares por nada. Sí, cuenta la leyenda de que, bueno, Galerías Preciados y todas las joyerías de Madrid temían que viniera la esposa del genocida, porque es que se llevaba el collar o lo que fuera. Y había que regalárselo. Sí, o sea, a ver quién era el guapo que le decía al Franco, me debe usted 400.000 pesetas de un collar que se ha llevado su mujer. Es probable que si se lo piden solamente una vez, porque podía haber acabado en las tapias del cementerio. No se pides una segunda. Pero bueno, mira, ayer nos despertamos con una noticia muy, muy maja, que nos venía muy bien para este programa, y un poco acorde con lo que acaba de decir Ricardo, ¿no? No solamente las grandes empresas europeas son las dueñas del IBEX 35, no nos olvidemos a BlackRock. Claro. BlackRock, leo textualmente, ¿no? Es una noticia que apareció ayer en el diario.es y en varios noticiarios más, ¿no? El gigante estadounidense BlackRock participará en 20 de las 35 compañías del IBEX con el desembarco en Naturgy. Es que, vamos a ver. Naturgy, que por cierto tiene historia, ¿eh? Sí. Ahora hablaremos de historia ella, que sí. tiene Naturgy. BlackRock ha comprado, de hecho, un fondo de inversión, el fondo GIP, que es el dueño del 20% de Naturgy, por más de 11.400 millones de euros, ¿no? Claro, ¿esto qué significa? Esta adquisición tiene un efecto en nuestro país, porque cuando se concrete, la mayor gestora del mundo tiene, yo no sé la cantidad de inmuebles que debe tener esta empresa, pero si hablamos en cientos de miles, yo creo que no me quedo corto de inmuebles, ¿no? En todo el mundo. Cuando se concrete, esta gestora sería dueña del 20% de una empresa estratégica como es Naturgy, ¿no? Con este movimiento, el gigante de la inversión financiera se convertirá de hecho en accionista de 20 de las 35 grandes empresas de nuestro IBEX 35, ¿no? El movimiento ha incomodado no solamente a fuerzas políticas, sino a mucha gente, ¿no? De hecho, se ha pedido al gobierno que frene la entrada de la gestora en la compañía energética, que era la antigua Gas Natural, dado que GIP es uno de los principales accionistas del grupo, que es su mayor inversión en España. Tiene el 20% de capital y 2 asientos en el Consejo de Administración. Entonces, hace también relativamente poco, una empresa, creo que era de Arabia Saudí, ¿no? Que quería comprar una parte importante de Telefónica. Vamos a ver, es que, en fin, no sé, yo eso lo veo que estamos, lo que tú has dicho, ¿no? Que seguimos haciendo el idiota, seguimos haciendo el canelo. Creo que eso se puede perfectamente el gobierno negar, claro, como entendido. Claro. Primero se tendría que negar y segundo, no se tendría que negar porque no tendría que haber hecho falta. Efectivamente. No se tenía que haber vendido a las empresas, porque es que todos los miles y miles de millones de beneficio que están dando reverterían en el pueblo español, no en los bolsillos de 4 o 5. Y ya no solo eso, es que recordemos que ha habido ciertas fiestas energéticas con el control de los embalses que para obtener beneficios han estado desperdiciando agua de consumo humano. Es decir, una empresa pública bien gestionada como tiene que estar. Otra cosa es. Pero bueno, una empresa pública nunca debería hacer ese tipo de cosas, porque su objetivo primero no es el beneficio económico, es el beneficio de los ciudadanos. ¿Por qué ocurre estas cosas? Pues porque al fin y al cabo están en control de 4 individuos de gentuza que le importa más obtener beneficio económico inmediato que en el pueblo de Villa en medio de ninguna parte puedan beber agua. Es así. Entonces, claro, es el problema de regalar lo que es lo nuestro a los amigos de las élites de siempre. Porque además es que también hablaremos de ello, son los de siempre. Sí.
Hombre, respecto del tema de los beneficios, es muy, muy oportuno puntualizar todas las veces que sea posible esto que tú comentas, que el objetivo de las empresas públicas no es ganar dinero. Lo digo porque efectivamente la cultura neoliberal y el paradigma en el que nos educamos parece que eso choca un poco, pero el objetivo de las empresas públicas es dar servicio. Claro. Y eso es innegociable en ciertos segmentos. Es innegociable en educación, es innegociable en sanidad, es innegociable en ayudas a la existencia, en transporte, todo lo que sea absolutamente bienes de primera necesidad. Sí que es cierto que las empresas que se vendieron pues podían llegar a dar beneficios y no era tampoco una mala cosa. Estoy de acuerdo que aunque no fuese su funcionalidad esencial, pues era muy necesario que los bienes que ya no eran de primera necesidad, como pueda ser la telefonía u otros, generasen beneficios y que tenían capacidad además de hacerlo, sí, porque ayudaban a financiar el Estado. Es curioso, además, por eso fueron tan golosos para todas estas oligarquías, ¿no? Habéis comentado lo de los... muy de acuerdo en el punto de inflexión que hay sobre 2010 con los incentivos desde el Estado. Eso es clarísimo, ese punto de inflexión. Yo diría incentivos directos e indirectos. Un gran incentivo indirecto fue la reforma del artículo 135 de la Constitución. Totalmente. Porque desde el momento en que tú evitas que suba el techo de gasto, quienes primero descorcharon el champán fueron las grandes compañías. Dado que ya lo primero es mantener el techo de deuda, nadie va a venir a reclamarnos esfuerzos, aunque haya necesidades sociales que apuntar, porque el ajuste y el cumplir con el déficit va a estar por encima de las necesidades de gasto. Que hablar del fraude legal e ilegal que se produce con los impuestos. O sea, los poquísimos impuestos que pagan estas empresas, 3%, 5%, 10%, las que más pagan. O sea, cuando cualquier trabajador está cotizando al 15, al 20, al 25, o sea, es absolutamente indignante. Y además todo esto se ve acompañado de un discurso cultural. De un discurso cultural para que la gente no diga, joder, ¿cómo pago yo 20% o 25% en impuestos y Coca-Cola paga el 3%? Pues para todo eso existe un adoctrinamiento a diario con máximas como si no les ofrecemos esas ventajas fiscales a estas empresas, se nos van del país. Mantras que es necesario desmontar completamente. Ahora que hablamos de desmontar mantras del liberalismo, os voy a recomendar a los oyentes un libro... Y televidentes, un libro absolutamente fundamental a nivel económico y social, que es En defensa de la renta básica. Está escrito por 4 economistas, Jordi Arcarón, Julien Boyain, Daniel Raventós y Lluís Torrens. Habla de la necesidad la necesidad absoluta por justicia social de la implantación de una renta básica y de que es absolutamente financiable. Este libro puede ayudar a desmontar muchos de esos mantras, del estilo de los millonarios crean riqueza, si no les damos ventajas fiscales se van del país, etc, etc, etc. La meritocracia, cuando ya no hablar de los medios que tienen para el fraude ilegal, con los mejores abogados para poder buscar todas las triquiñuelas y todos los vacíos legales con los cuales maximizar los beneficios. De hecho se comenta y se sabe a ciencia cierta que muchas de las reformas de las leyes que hacen las eléctricas y tal, las hacen los propios abogados de las eléctricas para así saltarse las leyes, porque ellos mismos saben los recuetos, los vericuetos por los cuales tienen que ir pues para poder seguir pagando ese 3% y porque no pagan el 2,5%, que si pudieran hacerlo pagarían el 2,5%. No, pero es cierto lo que dice Jesús, más que cierto es cabreante, ¿no? Aparte de cierto es cabreante de que un currito que está levantándose todos los días a las 6 de la mañana para ir a currar
llegue a la hora de hacer la declaración de la renta y le salga a pagar, aunque le retengan el 15, el 16, el 17%, y estas empresas que ganan miles y miles y miles de millones de euros pagan un 3%, y eso si cotizan aquí. Si tenemos la gran suerte de que coticen aquí, porque hay otras empresas que trabajan aquí, como Cabify, por ejemplo, como Amazon, ¿qué más empresas así fuertes que tienen la cotización en Irlanda del Norte? O sea, están trabajando aquí gratis por la cara, by the face, y Pero los impuestos los pagan en Irlanda del Norte. ¿nos parece curioso cómo una gran parte del ciudadano de a pie asume eso con Total. absoluta deportividad? Totalmente. O sea, se cabrea muchísimo porque entre un inmigrante y pueda llegarle a quitar el puesto de trabajo, porque a no sé quién le hayan dado una paguita y no a mí, y sin embargo asume con una deportividad señorial. O sea, yo estoy en conversaciones con compañeros de trabajo, con gente pues como nosotros, ¿no? Y cómo asumen el discurso eso. No, es que tienen que pagar el 2% porque si no se van del país. Es que además, mira, recuerdo, perdona que te corte, recuerdo un ejemplo súper claro. Yo me acuerdo cuando querían poner Euro Disney en España, en la zona de Almería y Málaga, por ahí, porque hacía muy buena temperatura. Luego lo quisieron llevar a Cataluña, que es donde luego pusieron Por Aventura, creo que se llama. Bueno, pues que es que como no lo hagamos, es que se lo llevan a otro sitio. Pues señores, se ha ido a Francia, se ha ido a París, un sitio que está lloviendo el 70% de los días, y España no se ha hundido. España ha seguido tan feliz y tan contenta. Yo planteo lo siguiente en ese terreno. Primero de todo, que creo que se asusta mucho al ciudadano con todo eso. Bueno, yo podría poner ejemplos, lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia con Repsol, que el Estado le comió el 80% a Repsol y se quedó. Que así seguían ganando muchísimo dinero. Pero bueno, lo que debemos plantearnos es no qué podemos perder, sino qué dejamos de ganar. ¿Qué economía dejamos de construir por culpa de toda esa gente? E ir a la ofensiva. Porque yo, por ejemplo, creo que con todo este tema de Ferrovial se necesita un discurso público dentro de nuestros partidos en los que este tipo de actitudes empiecen a tener contraprestaciones a nivel de hacer negocio. No puede ser que una empresa... Bueno, Ferrovial Ferrovial nunca fue pública, pero da igual. Que empresas que han sido públicas amenacen con irse y luego aquí sea puente de plata, que encima algunas veces hasta los contratos casi se les haga para que sea esa empresa la que se lo lleve, la licitación, y encima como bienvenido Mr. Marshall casi, dando palmas. Claro, no puede ser. Se debe de empezar a hacer políticas que penen a este tipo de empresas y sobre todo que premien. Totalmente de acuerdo. Absolutamente. Tiene que haber un control a todo eso. Primero, control. Y segundo, ausencia de miedo. O sea, quiero decir, yo, si Iberdrola, por poner un ejemplo muy heavy, Iberdrola o Endesa se van del país, a lo mejor es una oportunidad de oro para que emerja en España un mercado de la electricidad con decenas de empresas que puedan competir realmente en condiciones. Quiero decir, cuando no van a surgir es mientras esté el oligopolio. O mejor, que la necesidad de una energética obligue al Estado a hacer una energética estatal. Que se quieren ir, que se vayan. Puente de plata. Enemigo que huye, puente de plata. Adiós. Al fin y al cabo, nosotros somos su principal materia prima. No somos conscientes. Es que nuestros embalses no se los van a poder llevar. Con los que hacen electricidad... No, lo digo en serio. Es que es así. Que te quieres ir, vete. Adiós. Los embalses se van a quedar. Se lo llevará otro. Igual hasta lo tenemos que hacer nosotros. Ojalá lo tengamos que hacer nosotros. Amenazas las justas. Amenazas quien puede amenazar. Claro. Pasan dos cosas. Una, juegan con las puertas giratorias. Esa es otra. Claro, es que ese melón es bueno. Ese melón es bueno. Y la segunda es otro melón que ha abierto Ricardo. O sea, si se quieren ir, pues adiós. Sin ningún problema. Que no se va a hundir España, que si la materia prima la tenemos nosotros. El aire le tenemos nosotros. El sol le tenemos nosotros. Los pantanos los tenemos nosotros. Oportunidad para construir un mercado sin oligopolios. Claro. O sea, ¿y qué miedo hay a revertir esos procesos de ventas a empresas extranjeras
en volver otra vez a que sean estatales. Hay bueno, es que eso es de un pero comunismo. fíjate, no, vamos. pero porque hay que comprárselas, porque encima eso hay que pagarlo. Que se vayan y de cero. También. Vale. Que no nos sale más barato. Ojalá, pero me parece que hoy en día no hay ningún partido político, y cuando digo ninguno es ninguno, ni de izquierda, ni de derecha, ni de izquierdas, que lo lleve en su programa, ni que lo llevará nunca, por desgracia. Por desgracia. Nos hace falta un partido valiente, ilusionante, que nos diga, señores, vamos a nacionalizar esto. Yo creo que hay un problema con los partidos, no sé si no de la socialdemocracia, pero sino de un socialismo democrático, en los que muchas veces la necesidad de una visión realista se vuelve cinismo. Quiero decir, evidentemente también. La democracia que tenemos nosotros, la democracia burguesa, tiene sus límites. Y eso es así, es innegable. Pero eso es una cosa. Otra cosa muy distinta es que, como tenga sus límites, algunos nos los impongamos nosotros y directamente ni ambicionemos llegar a ciertas cosas que incluso el marco legal actual lo permite. Porque, quiero decir, si el marco legal no lo permite, o habría que cambiarlo o tal, imaginemos cómo hacerlo. Pero incluso cuando lo permite, ¿por qué nosotros no? Es que es muy complicado, no dan las mayorías, no dan no sé qué. Caemos en un cinismo que es derrotismo, que lo que nos lleva es a una tibieza en la que llevamos entregados mucho tiempo. Mucho tiempo. Un ejemplo del cinismo este que comentas es lo que ahora la medallita que se pone el actual gobierno con su participación en Telefónica, ¿no? Esto del sí. Claro. Vamos a centrarnos en el PSOE, ¿no? Porque el PSOE es el partido con el cual se privatiza la Telefónica, más otras empresas, hace no tanto. Hace 30 años, ¿no? Más o menos. No sé la fecha exacta. Se privatiza la Telefónica, se convierte en una oportunidad de oro, fundamentalmente para determinadas oligarquías de este país. Y 30 años después nos dicen y nos argumentan con todo el peso de su socialismo y de su sensibilidad social, que joder, que es un sector estratégico, que como el Estado no va a estar metido. Pero privatizas tus antecesores, a los que estás aplaudiendo cada vez que hay un congreso, señor Felipe González y todos sus ministros, te privatizan Telefónica y ahora tú te quieres poner una medalla por entrar con el 10%. ¿Qué puede aportar, qué capacidad de decisión puede tener el Estado con un 10% de Telefónica? A mí lo que más me duele de todo esto, y lo digo de verdad, lo digo de corazón, lo he dicho antes, es que el IBEX 35 empieza en 1992, con el boom de la Expo, del Mundial y todo este tema, ¿no? Otra cosa que se vendió también como un gran éxito y luego se ha visto que hasta se perdió dinero, pero bueno, ese es otro tema, a lo mejor lo tratamos otro día. A mí lo que me duele es que desde el año 92 hasta el año 2023 los miles y miles de millones de euros de beneficio de todas esas empresas se podían haber revertido en beneficios del Estado español, en beneficios del pueblo español. Entonces, eso a mí es lo que realmente me repatea y un poco entronca con lo que decías tú, de que el pueblo llano pues vea bien, no, es que si no lo hacen así es que se van, pues lo que decía Ricardo, pues adiós. O sea, prefiero quedarme yo con eso y que mis beneficios de una empresa estatal os los voy a dar al pueblo antes de que se los lleve Carlos Slim, ya que hemos dicho Carlos Slim, pues Carlos Slim. Porque en este relato hegemónico lo hemos perdido. Que no digo que lo tengamos que estar renunciar a ganarlo, pero de momento lo hemos perdido. Luchando. Y es verdad que tú a mucha gente tú le dices, ¿quién prefieres que tenga el dinero? El Estado, es decir, los políticos, que esto es una cosa terrible, o los grandes empresarios que crean riqueza, como Amancio Ortega, que encima son tan buenos que de lo que les sobra lo dan a obras de beneficencia, como por ejemplo respiradores artificiales, que deben de tener en Vigo un hospital donde tiene una habitación solo de máquinas contra el cáncer, que les va regalando anualmente a Amancio Ortega. Cada año máquinas contra el cáncer. Y dejando propaganda de su marca. Y dejando de pagar
impuestos en el Estado Pero luego español. no hay claro, Ojo. haciendo ingeniería fiscal Ojo. para que impide que haya médicos, que es donde realmente reside la sanidad, en los profesionales, que la tecnología está muy bien, pero no deben de ser los ricachones los que vayan decidiendo tú necesitas tal, y encima de la comunidad en la que Sí. has nacido. Una cosa estatal, pero claro, ¿qué lleva esto a? No, es que esto lo gestionan los políticos y ya sabemos todos cómo son los políticos. Este discurso de la antipolítica, que es lo más venenoso que hay. Porque en realidad porque parece inocente hasta cierto punto. Y es que es la semilla del fascismo que lleva, entre otras cosas, a este tipo de conveniencias de no, los políticos no. Mucho mejor los empresarios, que no están a las mamandurrias, que no están a los chiringuitos, que están a generar riqueza de verdad. No como los políticos que están a vivir bien y a lo que sé, y a una cosa y a la otra. Que bueno. ¿Ponemos un poco de música? Que te veo venga, ahí. Sí. Además tengo muchas ganas de poner este grupo. Es un grupo que hemos puesto otras veces. Al menos yo he puesto otras veces. ¿La Raíz? No. Ah. Pero el hermano, Zo, que anuncia este año que se retiran. Y han sacado una canción de retirada. Si el pas del temps és sols perversió, tu saps de mi massa, jo no sé qui sóc o què som. Jo vaig escapar d'un zoo i què puta és la guerra i quina pau el bosc. Estava jo dormint al meu cau, era 2013. Va aparèixer Pancho amb ritmes, lletres, somnis esgarrats en bolses, ens llancem al riu al 2014 estiu. Que bonic sentir-se viu i gràcies a Da Sousa i l'amor dels meus. Benvingut Marcos, benvingut Arnau, tot això ara és vostre, tot això ara és teu. Va vindre Héctor Ey, tan galant, tan distret, ja va fins el sostre la furgoneta. Molta més passió que excel·lència als concerts, moltes samarretes a la meua jeta. En un any han canviat el plan, segon àlbum, queda poc saldo i s'ho passen mal. Sonaran més himnes i xiran les nòmines por suor i llàgrimes, tot això és Raval. Ja estaven atret, tan ciscar, tan qui sap, tan discret. Em falta algo i no sé què és. Toquen a la porta i alegria, era pollet, com venia. Com elefant en catxarreria i la màquina engrassada, les factures pagades, s'allarguen les ressaques, no guanyen pa empastraes, respecten as correles, ignoren as tolais, excepte en aquell poble que acaben a Galtaes. Fi del primer cicle, m'he deixat tants noms, com diria, la perruqueria, ells saben qui són, molt de jaleo, de deshonrats i farandoleo. Algú va pensar en fer cançons? Hace relativamente poco, Alberto Garzón puso un tuit en Twitter, lógicamente, en lo que ahora se llama X. Me niego. Nunca. La voy Y a llamar decía: X. yo defiendo que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Bueno, este tuit, todo el mundo se le echó encima, le empezaron a llamar comunista, rojo, bueno, de todo y tal. Y entonces Alberto, que no es que sea santo de mi devoción, pero bueno, en este caso le aplaudo, con sus santas narices dijo: es el artículo 128.1 de la Constitución española. O sea, que la propia Constitución nos dice esto que estamos hablando aquí. Lo que pasa es que no lo queremos utilizar, compañeros. De decir, toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Artículo 128.1. Lo podéis ver si cogéis el cuadernito que tenemos todos en casa de la Constitución. Artículo 128.1. Tenemos una Constitución comunista. Marxista-leninista. Somos unos rojos de libro. Entre esos dogmas de la ideología dominante, que hay muchos, ya hemos mencionado a alguno, está también ¿no? El que el bien sagrado y prioritario que debe el máximo respeto por parte de todos es la propiedad. Claro. La propiedad no es la igualdad, no es que todo el mundo pueda tener una casa, que a nadie le falte de comer. No, el bien, la justicia suprema se expresa en el derecho a la propiedad. Y el derecho a la propiedad es tan sagrado que si por no violar el derecho a la propiedad se tienen que morir cientos de miles de personas de inanición, pues es lo que hay.
O sea, hasta ese punto hemos llegado, pero es que ese es el mantra de vida. No sé si querías decir algo, Rica. Sí, porque hay una de estas cosas, ahora que estamos celebrando la década de Podemos, gran parte del germen de Podemos fueron movimientos antidesahucio. Con todo esto de la problemática de las viviendas, de los pisos vacíos, del desahucio a partir de la crisis de 2008, donde mucha gente no pudo pagar y en los bancos empezaron a quedarse con sus viviendas. Y esto pasaba. Que, por cierto, recordemos cómo acabó todo. Mucha gente se quedó sin sus viviendas, algunas personas hasta se tiraban, y los bancos se les perdonó la deuda y aquí paz y después gloria. Otra más. Pero a lo que decías, una de las grandes retrocesos que yo creo que tenemos con respecto a esos 10 años es que mientras que antes una persona decía me quieren echar de esta casa, me quieren echar de mi casa, y el pueblo se ponía de su lado, hoy esa misma persona dice me quieren echar de esta casa, y esta otra persona, espero que venga Desokupa, que vengan estos nazis, porque es que encima no se puede ser más nazi que la gente de Desokupa, qué pinta de nazis que tienen todos. Espero que estos nazis te expulsen de forma ilegal, por cierto, de tu vivienda. Es que esa es una de las grandes derrotas, es esa. Que yo creo que es una gran derrota, que a poco que se meta también el turbo, porque con toda la problemática de la vivienda es muy fácil hacer mucha pedagogía con respecto a la situación en la que estamos mucha gente, sobre todo mucha gente joven, con respecto a la vivienda. Pero ahora sí, hay que hacerlo. No se hace. En estos 10 años de gobierno progrechachi del mundo mundial, una ley de vivienda descafeinada, claramente insuficiente. ¿Que mejor eso que nada? Por supuesto. Pero claro, también hay que tener en cuenta que parte de ese retroceso no solo se debe a que, evidentemente, en los medios de comunicación están continuamente bombeando una hegemonía en contra de discursos en contra del derecho a la vivienda de las personas por encima del derecho empresarial o de grandes tenedores. Es que también, hasta cierto punto, incluso viniendo muchas veces de plataformas antidesahucios, no hemos sido, yo creo que todo lo ambiciosos o todo lo contundentes que deberíamos haber sido con el tema de la vivienda. Resultado, pues que la guerra no, pero la batalla nos la han ganado. Sí, era el movimiento de los indignados en aquella época. Es que pasan varias cosas. Nos estamos desviando un poco muchísimo. Va a tocar hacer otro programa. No sé si nos estamos desviando tanto. Es que yo creo que al final la ideología dominante la marca quienes dominan. Si nos desviamos, y es el IBEX 35. Y que si nos desviamos el programa está hecho para otro. Efectivamente. No, pero nos estamos desviando, por decirlo, de la carretera general, pero hemos cogido una secundaria que va paralela. Yo iba a que, por ejemplo, yo recuerdo, cuando entro a trabajar en el año 79 en el Banco Santander, había una fortaleza, no de los sindicatos, sino de los propios compañeros, afiliados o no, que si había que hacer huelga de 10 días, nos hacíamos una huelga de 10 días. Que si había que encerrarse en una parroquia de Moratalaz, nos encerrábamos en una parroquia de Moratalaz. Todo esto yo en pruebas, que mis padres me decían, niño, estás loco, o sea, que te van a echar, acabas de entrar y te van a echar. Bueno, yo tenía la suerte de que había aprobado las oposiciones del Santander y del Bilbao, así que si me echaban del Santander tenía la puerta del Bilbao abiertas, ¿no? Pero bueno, jugaba ahí un doble... Ambas, por cierto, ambos bancos que también se remontan sus orígenes en muchos casos al compadreo con el pequeñín. También, en el caso del Santander menos... Porque es anterior, pero... la familia Botín ya tenía su dinerito, pero bueno... Sí, pero en algunos casos, por puntualizar lo que vas a decir, en algunos casos no es la creación, no es que se crearan con Franco, sino que su crecimiento exponencial se vio potenciado por haber directamente sufragado en la guerra civil el bando golpista. Yo que de hecho he tenido a tres Botines, he tenido a Emilio Abuelo, a Emilio Padre y a Ana Patricia... yo he visto yo entré en el Banco Santander cuando era una banqueta, era un banco provincial con algunas sucursales en ciudades estratégicas como podría ser Madrid, ¿no? Y ahora mismo es la primera potencia, por supuesto, española en la banca y una de las primeras potencias, no ya europeas, incluso mundiales, ¿no? Eso fue labor de Emilio Hijo.
Ana Patricia, pues espero que no lo joda, como ya jodió un par de cosas en su estancia en Inglaterra en el banco. Pero bueno, y esa es una, ¿no? De que los compañeros había esa fortaleza de que, oye, que hay que montar una huelga y esto ahora mismo se ha perdido. Ahora mismo se ha perdido. Hace poco, hablando con unos amigos, la hija me decía que no, que ella tiene que mirar por lo suyo. Digo, no, es que tienes que hacer una mirada en conjunto. Porque es que tu puesto de trabajo no es tuyo. O sea, no vas a heredar la empresa. Es que eso que planteas a mí me recuerda mucho a la charla que cuando vino Carlos Bardem, que estuvo fantástico. Uh-huh. Que él decía, y yo lo entiendo, yo en algunas cosas le entendía, que hacía años él miraba a los ecologistas con cierto desprecio, porque los ecologistas estaban a defender a las ballenas, sí, y él estaba a defender al proletariado. Y que, no sé qué dijo, 30, 40 años después, lo que quedaban eran las ballenas, que el proletariado había desaparecido. Y hasta cierto punto es muy interesante eso que planteas, porque hay un punto de esa conciencia de clase, de esa conciencia proletaria, que se ha perdido. Y hay muchas causas, una cierta victoria pues también del neoliberalismo, yo creo que ha sido asesino, el no sabernos, yo creo que adaptar a un discurso para las nuevas formas de trabajo, yo creo que es importante, ¿no? Hay un punto en el que yo creo que esto entroncaba mucho con una especie de trabajo fabril en el que tú estabas muy en contacto con tus compañeros y que eran trabajos para toda la vida. Sí. Y sin embargo yo lo pienso en mi propio sector, en el que tú muchas veces teletrabajas, ojo con la alienación del teletrabajo, que es una cosa que no sé, nadie habla, pero es muy interesante cómo puede afectar a nivel poco de se comenta. De clases, poco se comenta. Pero más allá de eso, son trabajos que muchas veces vas saltando de trabajo en trabajo. Claro, es que es, pues, frente, como lo decía Zygmunt Bauman, ¿no? Frente a la solidez de la anterior época, la liquidez de esta, en la que es mucho más difícil conectar tu identidad con la de un trabajo como tal. Es mucho más difícil establecer tu identidad con la del trabajo en la que confieres. Porque, por ejemplo, en estas consultoras, pues muchas veces, hay veces que estás toda la vida y hay veces que estás 2 años y te vas a otra que te ofrece ofrece un mejor salario. Ahí hay un rudimento, como una raíz neoliberal, ¿no? Yo lo veía en un trabajo previo en el que estuve, en el que la gente de más edad igual llevaba 14, 20 años. Gente que tenía 40 y muchos 50, que todavía le quedaba mucho trabajo por delante. Y sin embargo, la gente de menos edad, bueno, yo fue por otros motivos, pero la gente de menos edad le ofrecían en la empresa más allá sin dudarlo. Una puramente de dinero y es normal el cambiar de trabajo, la inestabilidad para bien y para mal en cuanto a los labores. Y eso que me parece un debate muy interesante, sobre todo por cómo establecer una nueva conciencia de clase o de que todos nos necesitamos entre todos. Que yo personalmente ahí creo que el movimiento que ofrece una respuesta para esto es el ecologismo. Yo soy muy pesado con esto y hago un poco de apología del ecologismo, pero creo que viene a suplir hasta cierto punto pues las nuevas formas de entender o de entender la lucha obrera, ¿no? Sí, en el siglo XX podemos decir que era el socialismo y sus múltiples ramas de socialismo, el más moderado, el comunismo, el no sé qué. Yo creo que lo que debería empezar a entroncar es el ecosocialismo. Preservar el planeta ante el ataque del capitalismo, pero siempre desde una mirada revolucionaria que impugne el sistema, porque si no hay impugnación del sistema, no hay ecología real, no hay un cambio real que pueda permitir nuestra supervivencia. Bueno, ya... No sé si vamos pasando a lo de Argentina, hacemos un... Yo vale. Si queréis hacemos un paro musical. Tengo una artista argentina. Una artista argentina cantando a un cantante español, me parece muy apropiado.
Bueno, pues vamos a hacer una breve interrupción en la cuestión del IBEX 35, continuaremos después, para hablar de la situación en Argentina. Vamos a llamar a Alicia Sánchez, que es una actriz y activista que nos va a hablar de la situación que hay ahora mismo en el país con el gobierno de Milei y muy especialmente con el intento de aplicación por parte del Ejecutivo de la ley Ómnibus que va a suponer terribles recortes en la parte de cultura. Vamos llamando a Alicia. Que está allí en Argentina. ¿Manos libres? Hola Alicia. Estamos en directo en Radio Las Águilas. ¿Cómo estás? Muy bien por escucharles en realidad. Qué lindo. Gracias y muy agradecida personalmente y también en nombre del colectivo de todas y todos mis compañeros por el interés de conocer nuestras realidades por acá. Gracias. Bueno, Alicia es actriz, vive en una pequeña localidad de la Sierra de Córdoba, a 100 kilómetros de la capital, Intillaco se llama, ¿no? Así es. Es actriz, es gestora cultural, es docente de teatro de adultos mayores, adapta y dirige obras de teatro, tiene 59 años y bueno, nos va a hablar un poco de cómo está viviendo todo el colectivo de las artes y la cultura, este intento del Ejecutivo argentino de aplicar esta terrible ley. Creo, Alicia, que ayer y antes de ayer ha habido debate intenso en el Congreso argentino. ¿Cómo nos puedes resumir lo que ha pasado en las últimas horas? No sé si todos están en conocimiento de la ley Ómnibus y el DNU que intenta imponer este gobierno y que ellos lo han tomado lo han justificado como para declarar una emergencia pública en distintas áreas. Para declararlo en emergencia hasta el 31 de diciembre del 25, ¿no? Entre otras de las facultades en estas leyes está el traspaso de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 2 años, pero prorrogables hasta el final de su mandato. Entonces, estas leyes salen con el fundamento de adoptar un conjunto de medidas de emergencia para consolidar la estabilidad económica, pero el proyecto avanza en temas que exceden por mucho lo relacionado con esa emergencia. No se trata solo de un cambio de régimen político, sino también de un régimen económico, sino también político. Por esto pide gobernar y legislar sin el Congreso, pretendiendo lograr, por supuesto, un cambio de raíz sin discusión parlamentaria ni social, ¿no? Uh-huh. Debates en el Congreso han sido muy, muy intensos en estos días y ha habido muchas voces en contra, no solamente en lo que atañe, porque la parte cultural es solamente una parte. Hay cuestiones ambientales, hay cuestiones laborales, desregulación en todo tipo de áreas. O sea, podemos decir, perdona que te interrumpa, Alicia, podemos decir que realmente es un proyecto dirigido a desfortalecer económicamente al Estado con la excusa de afrontar la crisis económica. Creo que tiene bastante que ver con las cosas que estamos hablando en el programa. ¿Es así? Exactamente. La idea es esa, dejar un Estado mínimo y a muchos sectores a la deriva. Y a muchos sectores más que nada vulnerables, ¿no? Sí. Decías que han estado participando. Yo por lo que he leído ha habido distintas personalidades, tanto a favor como en contra de la ley, que han estado participando en estos debates en el Congreso. ¿Qué argumentos han dado, tanto de un lado como de otro, para justificar todo esto, ¿no? Porque el paliar, digamos, la crisis económica siempre con recortes en necesidades de todo tipo, y necesidades que deben gestionarse desde el Estado, no deja de ser una cuestión muy, muy, muy particular, o una visión muy particular de cómo afrontar una crisis económica, ¿no? Entonces, no sé cómo lo han defendido
o cómo lo han criticado los distintos detractores y las personas que apoyan esta ley? Bueno, con respecto a los que apoyan esta ley y al gobierno nuevo que acabamos de inaugurar, ellos argumentan que la estructura de los organismos culturales, INT, Instituto Nacional de Teatro, Fondo Nacional de las Artes, bibliotecas populares, sindicatos de la música, no funcionan y son deficitarias, que son entes, ellos dicen, centralizados con más puestos de trabajo que funciones, con gasto público y no con inversión. Entonces la idea es, por ejemplo, en el INT, que es el de teatro, y en el Fondo Nacional de las Artes, que sean solo programas y de una Secretaría de Cultura, ya no más Ministerio de Cultura. O sea, estos son los argumentos que ellos esgrimen, que por supuesto que son falsos, porque todos los organismos han salido como siempre, porque son organismos autárquicos, autofinanciados, y han salido, como siempre ya te digo, a transparentar qué es lo que hacen y cómo lo hacen, con qué fondos. Está muy claro eso y lo ha estado siempre. Qué sé yo, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro, los recursos del INT son públicos y se aprueban todos los años en el Congreso. La sociedad toda puede acceder a la información, es muy transparente. Los recursos estos que te digo se distribuyen y asignan en forma democrática y federal. Los integrantes, por ejemplo, del INT y los que son representantes de cada provincia son elegidos por concurso público. Y a nosotros como beneficiarias y beneficiarios nunca se nos exigió en ninguna de esas medidas determinada línea u orientación artística o política, jamás. Claro, porque además no sé si... Continúa. Sí. No, digo que esta es la razón que ellos esgrimen, pero la razón real, o sea, si ellos esgrimen que es deficitaria, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué este gobierno que está lleno de empresarios que se beneficiaron con la dictadura, querrían un negocio que supuestamente genera déficit? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, por ahí la respuesta, por supuesto, es que la visión de los que consideran los derechos como mercancías quieren homogeneizar y controlar el discurso, porque saben que el arte independiente integra miradas, aporta el pensamiento crítico y genera deseos y en definitiva hace posible otros mundos en donde se rijan con otras reglas que a ellos no les convienen, por supuesto. Entonces han identificado a la cultura como un enemigo. Y bueno, dice un actor, por supuesto, sí, ha habido muchas voces en el Congreso, actores, directores de cine, funcionarios de las distintas entidades. Un actor muy reconocido acá dice que han identificado a la cultura como un enemigo y lo bien que hicieron, porque la cultura es anticapitalista y tiene como trasfondo lo poético de la identidad individual y colectiva. Lo excita, lo activa, lo multiplica, lo señala como sentido esencial. Y bueno, en definitiva, nuestro sector no les aporta votos, sino que les genera un cuestionamiento profundo. Por eso necesitan borrarnos. Sí, es repetido en gobiernos de extrema derecha históricamente y no tan históricamente. Aquí en España tenemos participación de la extrema derecha en gobiernos regionales, afortunadamente todavía no en el nacional, y es un fenómeno que se repite, ¿no? El ataque a la cultura. Yo creo que es un poco las dos cosas. Es todo esto que tú has señalado claramente de que les estorba, les molesta. Y luego, pues, establecer una cultura, entiendo yo, solo de la industria, que pueda dar beneficios. Claro, yo me imagino que algunas de las cosas que tú haces, por poner un ejemplo, tú y decenas de personas y miles de personas como tú, que es, pues,
por ejemplo, un teatro docente para adultos, claro, todo este tipo de cosas, pues a lo mejor no generan todo el beneficio económico, ni falta que hace. O sea, lo que generan es un enorme beneficio social fundamental para llegar a todos los colectivos. Entonces yo creo que porque ¿qué alternativas dan? O sea, o directamente quieren funcionar sin cultura. Porque claro, yo por ejemplo, una de las cosas que tú entre las muchas que me has ido comentando estos días, y que contempla esta ley, se habla de la derogación de la ley 1224 del año 1958, que fue cuando se creó en Argentina el Fondo Nacional de las Artes. Este Fondo Nacional de las Artes, yo he estado estudiando, se crea durante una dictadura, que es la de Aramburu, lo crea la escritora Victoria Ocampos, y permanece, por lo menos hasta donde yo sé, inalterable incluso durante la dictadura de las juntas militares. Entonces, yo me pregunto si ya directamente la extrema derecha actual ya no quiere ni una cultura de élite, ya lo único que cree es en el yate, y en el BMW, porque claro, ¿cómo se explica que quieran acabar con este Fondo Nacional de las Artes? Exactamente. Bueno, esta ley que vos mencionás de 1958, que es de la época de Onganía, que él era un desarrollista en realidad. El Fondo Nacional de las Artes es un organismo autárquico, dependiente del área de cultura, y cuyo fin es promover y desarrollar la producción de artistas de todo el país, financiando su formación y la creación de obras. Directamente el Fondo Nacional de las Artes se financia, te comento esto porque es interesante, a través del dominio, se llama así, dominio público pagante. Es decir, que cada vez que se utiliza una obra de un artista o de un actor, o de un autor, perdón, que falleció hace más de 70 años, el Fondo Nacional de las Artes reinvierte ese capital en los nuevos artistas que están creando hoy. Esa es la forma en cómo se financia el Fondo Nacional de las Artes. Y como en este gobierno, en el 58, que gobernaba Arturo Frondizi, y cuyo ideólogo era Rogelio Frigerio, para Frigerio no era la cultura un ornamento, era la materia constitutiva esencial del ser nacional. O sea, toda su preocupación por el desarrollo de la base material apuntaba a permitir el desarrollo cultural de las personas en comunidad. Por eso, por ejemplo, estuvo Victoria Ocampo al frente del Fondo Nacional de las Artes, pero estuvo también José Luis Borges como director de la Biblioteca Nacional, o Bernardo, ¿cómo se llamaba el nombre? No me acuerdo, Bernardo, creo que Husay. Disculpa un segundito, muchas de las personalidades que mencionas, nada sospechosas de izquierdosos o zurdos, como decís allí. O sea, exactamente. O sea, que quiero decir que si ya la extrema derecha argentina quiere pasar incluso por encima de todo este legado, digo yo, ¿qué entienden por cultura, no? Exactamente. Bueno, y con respecto a esto que dijiste, Jesús, de qué es lo que significa para ellos, cuál es el peligro en cuanto a lo social, esto es también despertar otras miradas. Pero mirá vos, en cuanto a lo individual, yo hasta el año pasado daba clases a adultos mayores en la ciudad de Córdoba, viajaba 100 kilómetros para dar clases a ellos. Un barrio que es un barrio de clase media alta, donde es un centro de jubilados donde yo daba clases. Muchas de la mayoría de las obras que hicimos, yo estuve 5 años ahí con ellas y ellos, la mayoría de las obras fue de creación comunitaria, o sea, ellos improvisaban temas que les preocupaban, y entonces yo como que les daba forma y hacía los diálogos, la dramaturgia y demás. En una oportunidad les llevé un tema, porque en realidad estaba por viajar y escucho por la radio que una señora jubilada de otra localidad de Córdoba había sido, porque no tenía los papeles de la obra social o de lo que fuere,
no lo tenía encima, se los había olvidado, y el colectivo y la coordinadora la han dejado mitad de camino a las 8 de la mañana con un frío bárbaro. Una mujer de arriba de 80 años. Entonces eso me quedó mucho girando en la cabeza durante todo el viaje. Cuando llego a dar la clase, digo, se los voy a comentar a ver qué piensan. Y cuando se los comento, por suerte, sentí que toda la gente empatizaba con esta señora, y le digo, ¿les parece representar algo para fin de año que tenga que ver con este tema? Todas se engancharon. O sea, digo, una cuestión social que a lo mejor de otra forma no llega, de esta forma y a través del arte, llega, empatiza, se transmite, se contagia. ¿Viste? Es evidente. El contagio. Es absolutamente evidente. No sé si queréis hacer alguna... Sí. Te va a preguntar mi compañero Luis. Hola Alicia, buenas tardes. Hola, Luis. Encantado de conocerte, aunque sea telefónicamente. Igualmente. Oye, a mí me causa un poco de preocupación, por supuesto, todo lo que estáis viviendo ahí con este personaje que ha elegido el pueblo argentino como presidente. Te quería hacer un par de preguntas. Una de ellas es cómo vive el mundo cultural el nombramiento de este ente, de esta cosa rara que han nombrado como presidente. Y la segunda, ¿cómo es posible que con todo el discurso tan loco que ha hecho, cómo la gente, cómo el pueblo le ha podido votar? Es que son cosas que a mí particularmente no me entran en la cabeza. Luis, a nosotros tampoco nos entran en la cabeza, vos sabés que a nosotros tampoco. Bueno, por empezar, se ha votado con mucho odio al peronismo y específicamente al kirchnerismo. Los medios de comunicación, por supuesto, que han hecho muy bien su trabajo, y si bien había cosas por mejorar, esto es el abismo mismo. Yo creo, Luis, que la gente, o sea, todo el mundo cultural está consternado y estamos en pie de lucha desde el primer momento, y es como que nos despertamos con esta idea de qué pasa hoy, porque aparte ha habido persecuciones, tenemos grupos muy grandes de WhatsApp con respecto para ver qué acción seguir y demás, y ha habido persecuciones, ha habido infiltraciones, cosa que no ocurría hace muchos años. A mí me cuesta mucho caer en esta realidad, ¿no? Me angustia mucho en realidad. El macartismo, ¿no? No tenemos explicación, y yo creo, ¿sabes qué? Que en el mundo cultural, y ahora los que estamos protestando, hay mucha gente que lo ha votado, y hay mucha gente que debe estar decepcionada, pero hay mucha gente que lo niega. Creo que no lo quiere ver. Como decía Mark Twain, creo que decía que es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Sí, totalmente. Entonces me parece que es eso, que también no quieren reconocer que esto está muchísimo peor de lo que estaba antes, que había cosas por mejorar, de hecho. Aquí en Madrid también tenemos nosotros lo nuestro con la señora Ayuso, que ha sacado una mayoría absoluta después de haber mandado morir o asesinar a 7.291 señores mayores que estaban en nuestras residencias, y les ha negado, con un protocolo que aquí llamamos el protocolo de la vergüenza, les ha denegado en la época COVID el tener un mantenimiento mínimo para poderles salvar en los hospitales. Les negó ese auxilio. Entonces, ¿se está volviendo loco el mundo? Sí, tal cual. Tal cual. Lo que me decía realmente, mira, me pone la piel de gallina, pero bueno, lo creo totalmente, y lo que no podemos creer, por supuesto, ni aceptar mucho menos, es que no sé qué piensa la gente, qué cree la gente, qué espera la gente de todo esto, o llegar hasta el final y realmente, como decía mucha gente antes de las votaciones, decían, bueno, que se vaya todo al carajo y que reviente todo de una vez. Esa era la postura, y bueno, creo que algunos lo piensan así, o sinceramente yo no tengo respuestas a eso, y me parece que es trabajo de
de sociólogo, ver que si es un suicidio en masa, Sí. no sé. La verdad no sé. Hemos sido abducidos por una secta. Oye, te paso con el compañero, con Ricardo, que también te quiere hacer otras preguntas. Muchas gracias, Alicia. Bueno, gracias. Hola, No, gracias a buenas. usted. Buenas, Alicia. ¿Me escuchas, no? Bien. Bueno, Ricardo. Mira, y es que Perfecto. tengo muchas preguntas con respecto al gobierno actual de Argentina, porque me parece que hasta cierto punto tiene algo de experimento de este neoliberalismo internacional, y me parece muy interesante que todas las medidas lesivas que vaya a ir imponiendo contra el pueblo argentino, pues empezamos a conocerlas el resto para saber también cómo combatirlas y qué es lo que hay detrás de esas promesas. Porque, para empezar, él, si yo no tengo mal entendido, bueno, no lo sé, te lo pregunto directamente. Muchas veces pues desde España, desde otros sitios, o incluso pasa en Argentina con distintas extremas derechas, no solo las nuestras y las vuestras, se dice, la gente sabía lo que votaba. ¿Hasta qué punto los argentinos fuisteis conscientes de que estabais votando esto? ¿No? ¿Hasta qué punto se está cumpliendo punto por punto su programa legislativo? ¿O hasta qué punto está ya faltando a ciertas cosas que igual era la parte más atractiva de lucha contra la casta, imponiendo la parte más cruda contra la población? Claro, está bien, perfecto. Vos sabés que esto que vos me preguntás, nos preguntamos, me parece, un sector y otro sector que justamente es el que lo vota o que vota estas opciones nefastas, no se lo pregunta. Y no se lo pregunta, o como dije anteriormente, lo niega. Porque, por ejemplo, antes de las votaciones, yo tengo gente conocida, mucha gente conocida, que lo iba a votar a él, y en conversaciones entabladas, yo les preguntaba, pero ¿sabés la plataforma, viste, que está diciendo que va a hacer esto? Y la respuesta, increíblemente, yo no sé si esto se multiplica también, pero viste que dicen respuestas ya armadas. La respuesta era, pero no lo va a hacer. Esto no lo va a hacer. Ah, bueno, me preocupaba más todavía. Le digo, me preocupa más todavía. Vos estás votando a alguien que dice que va a hacer algo y no lo va a hacer. O sea, menos entiendo. Claro, alguien que su gobierno será bueno si miente. Es que es muy perverso según se plantea así, ¿eh? Claro, por eso digo que es carne de cañón todo esto para sociólogos, para psicólogos, no sé, para gente que indaga un poco más sobre el pensamiento. Una cosa que me parece que, a ver, porque igual los tengo mal entendido, ha reducido gran parte de sus ministerios, pero sin embargo ha creado uno nuevo, ¿no? En realidad ministerios no, los ha reducido a secretaría. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura es Secretaría de Cultura. Sí, pero no había creado dos de uno antiguamente. Había reducido. Sí, también, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero sí, también. Sí, hay muchas cosas incluso que él no dijo, porque, bueno, por supuesto que yo el otro día cuando intenté comunicar a mi comunidad qué es lo que estaba pasando a nivel cultura, porque era la parte que estaba empapada, digamos, y realmente para que se enteren, no fue una cosa ni partidaria ni bombardista de parte mía, sino que fue justamente para que se enteren qué estaba pasando, y saltaron a decirme muchas, otros que siempre apoyan, por supuesto no, pero saltaron a decir, bueno, es la gente, lo que votó esto, ya sabían qué iba a hacer, entonces a callarse la boca y aguantarlo. Le digo, no, pero discúlpame, ¿nunca dijo en su plataforma que iba a avasallar de esta forma la cultura? ¿Nunca lo dijo? Claro. Entonces empezaron con esa chicana de que en los grupos no se habla de política, no se habla de religión y no sé de qué se habla en los grupos en realidad. Claro, no, pero además es que quiero recordar que el ministerio que creó, que duplicó, era uno de estos ministerios de Estado-Estado, es decir, no de Estado de bienestar, de Estado-Estado, de Estado represivo.
de poder, pues que ahora mismo, porque si no tengo mal entendido, de orden, efectivamente, gracias Jesús, gracias, efectivamente. Quiere decir que le gusta el estado mínimo, salvo, por ejemplo, cuando tenga que acallar las protestas, cuando empiece a matar a la gente de hambre. Ahí necesita recursos. Ahí necesita Estado. Exactamente. Bueno, nombró, por supuesto que era el acuerdo, nombró como ministra de Seguridad a Patricia Bullrich, que ya sabemos quién fue, que fue la responsable. Ya es Claro. conocida. Ahí hay una foto que nosotros, al menos a mí me llegó de España, que yo creo que define muy bien el papel de ciertas derechas, de todos los amigotes de Milei celebrando como si estuviese en un partido de fútbol después de las elecciones, ¿eh? Y ella en una esquina de la mesa, no sabiendo muy bien dónde mirar, como dándose cuenta de con quién había pactado, de que ya había pactado con el diablo, que es un poco, yo creo que el gran mal de la derecha actual. También, Alicia, te quería preguntar... Sí, perdona, sí. Sí, ahora no sé si se me escucha bien o se cortó. Perfectamente se te escucha, al menos yo creo... Sí. Por ejemplo, ahora el tema de las protestas, que nosotros tuvimos varias asambleas, digamos, para organizarnos y tuvimos que hacer una comisión de seguridad para saber cómo salíamos a las calles, porque también en esto hubo represión acá en Córdoba y hubo compañeros y compañeras que han estado 2 días encerrados. Entonces, la protesta social ahora deja de ser entendida como parte de la vida democrática y pasa a ser un delito contra el orden público, al que el Estado, por supuesto, va a responder con un abordaje penal y sancionatorio. Y crea la figura, que esto es re peligroso, crea la figura del organizador, a la que se le puede atribuir responsabilidades y sanciones, y sentando las bases para la persecución política. Yo, por ejemplo, esto no estaba enterado, es estremecedor. Terrible, porque va directamente a la yugular de la persona que digamos que lidera, para que nadie tome la iniciativa de liderar nada, porque si yo establezco una iniciativa y todos se dan cuenta de que yo soy la persona que ha tirado del carro con pues van a ir a por mí. Entonces, anular la iniciativa, que es anular el liderazgo, es problemático para que se puedan formar, digamos, respuestas o movimientos o fascismo puro y y duro. además, Alicia, no es en la ley ómnibus donde también se intenta hasta cierto punto amordazar al legislativo y que éste empiece a perder facultades o poder de decisión con respecto al ejecutivo. ¿O no hay una medida que va en esa dirección, no? Vale, perdón, es que me sonaba. Cuéntalo, por favor. No, sí, es realmente así. Es más, creo que ayer o antes de ayer, yo no escucho todos los debates en el Congreso, pero no me acuerdo ahora quién decía, el debate de la ley ómnibus y el DNU están para distraer, porque en realidad lo que se quiere hacer es disolver el Congreso. Claro, es que algo así me sonaba a mí, pero al no tenerlo claro y vamos a ser tú una testigo directa de todo lo que se está viviendo, de todas las barbaridades que se están sufriendo ahora mismo en Argentina, por preguntarte a ti directamente. Sí, larga todas estas leyes, que aparte son un montón, como para que se dé un tratamiento como lógico y ordenado, digamos, porque esto teóricamente tiene que ser debatido y resuelto durante el mes de enero. Pero, por ejemplo, ayer salió la noticia, la noticia extra, digamos, que manejamos nosotros en la Asamblea, que quiere definir todo este sábado, o sea, que esté votado todo este sábado, o sea, la parte cultural por lo menos, que sabe que tenemos muchas marchas por delante y que están saliendo más voces de figuras conocidas y de figuras del mundo a apoyar. Un shock, ¿no? Donde sea todo tan grave... Perdona. No, digo, un shock donde sea todo tan grave que al final no podéis ni casi enteraros de cuáles son todos los derechos que os han quitado. Totalmente. Vos sabés que, nos atraviesa toda sociedad, porque, por ejemplo, en ambiente, desregula y devasta los bienes comunes, se modifica la ley de fuego
y esto hace que habilite a la realización de incendios en territorios con fines productivos. Si la autoridad, por ejemplo, no responde en 30 días, quien solicita se encuentra autorizado para iniciar una quema. Nosotros en el lugar donde vivimos, nosotros vivimos en las tierras cordobesas, y durante los meses de julio, agosto y septiembre hay incendios casi todos los días. Y no saben lo angustiante que es eso. Bueno, a lo mejor ustedes tienen también que lo viven. Estaba haciendo señas a los compañeros de que tenemos una ley parecida y además es curioso de la gente que es más negacionista al cambio climático, que para el aumento de incendios que este va a provocar, en este sí que creen en su potencial urbanizador. Gracias, Alicia. Te voy a pasar con Jesús, ¿vale? Que tiene más preguntas para ti. Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, Alicia, por ir ya concretando algunas cosas que teníamos aquí pendientes. Volviendo al tema de la cultura, se habla de la derogación de la ley del teatro del año 1997. ¿Qué supondría esto? Y esto supondría, porque esta ley determina que la actividad teatral, por su contribución al afianzamiento de la cultura, debe contar con promoción y apoyo del Estado Nacional. Y de concretarse la derogación, quedaría primero eliminado el INT. Ellos dicen como figura que no, que quedaría reducido, lo dijeron después, pero yo creo que quedaría eliminado este organismo que organiza concursos, certámenes, muestras, festivales, que otorga subsidios y becas a grupos, a salas, artistas, que estimula la conservación y la creación de espacios. El circuito independiente desde ya quedaría a la deriva. Solamente se mantendrían algunas manifestaciones que cumplan con las leyes del mercado, digamos. Entonces, o sea, todo lo demás desaparece. Nos vincula a un teatro importado desde Broadway, prácticamente, ¿no? Yo creo que aniquila decisiones así aniquilan el patrimonio de un país, el patrimonio cultural, porque claro, al final, pues ¿qué puede hacer dinero y caja? Pues Broadway, ¿no? Lo que saque los americanos, que se exponga en los grandes teatros de Buenos Aires o de las grandes ciudades, y a eso. Culturales. Exacto. Aparte, bueno, hasta que no se entienda que la cultura es un derecho, es identidad y es trabajo y no es subsidio, ojalá que este sea el camino para que se entiendan esas cosas, ¿no? Forma parte, digamos, del paradigma cultural que debemos estábamos curiosamente a lo largo del programa estábamos hablando de cosas como esa. A ver, que esto me llama mucho la atención. Desfinanciamiento del Inca, que está relacionado con el cine argentino, que a mí me parece, no sé si es una opinión personal, pero yo creo que bastante común, uno de los mejores cines del mundo, el cine argentino. Totalmente. Los recursos del Inca también son, se autofinancia el Inca, no es que es un ente público, no estatal, que funciona en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación. Es autárquico, o sea que el gobierno nacional no define ni interfiere en sus acciones, ni debería asistirlo con su financiamiento. Y todo esto que estamos hablando, todas estas medidas contra la cultura, durante el 2017, durante el gobierno de Macri, se sancionó una ley que establecía reformas tributarias y allí se ponía fecha de vencimiento al impuesto a las entradas de cine, por ejemplo, y también a otras instituciones públicas con lo que se financian las producciones nacionales de teatro, música y bibliotecas populares. Por suerte esto se votó, un diputado nacional presentó un proyecto de ley para extender ese vencimiento durante 50 años más, o sea, hasta el 2072, las asignaciones específicas para las industrias y las instituciones culturales. O sea, ya no es nuevo esto, ya ha habido amagos. Apuesta en la... ¿Sí, Alicia? No, digo que esto ya no es nuevo, sino que ya han puesto la mirada en la cultura y la manera de cómo derribarnos, lamentablemente.
Una que a mí me aterra en concreto es la de el desfinanciamiento de las bibliotecas populares. O sea, vamos a dejar de leer también, o solo van a leer los ricos la novela más consumista que se pueda poner en marcha. Sí, tal cual. Y vos sabés que acá, las bibliotecas, acá nosotros tenemos en el Valle de yo vivo en el Valle de Calamuchita, tenemos una biblioteca muy grande en una ciudad que es muy grande, es la más grande creo de acá con respecto a la población y al territorio, que es Santa Rosa de Calamuchita. Y en la marcha del 10 asistieron unas compañeras de las bibliotecas a una manifestación que se hizo en otra ciudad y fueron como... no sabemos bien por quién, pero sabemos que gente conocida y allegada les ha bajado el pulgar y les ha dicho no lo vuelvan a hacer. Yeah. Como, viste, porque son voces medias como así, como acalladas, y que se animaron porque está en juego todo esto que decís, justamente. Tuvieron el valor de hacer eso. Y bueno, eso. Y ya por último, Alicia, una cosa que concretamente a mi asociación pues ya nos incumbe de manera muy directa es, por lo menos no sabemos cómo está, pero sí que hemos escuchado amenazas de reforma de la Ley de Memoria Argentina, que es un ejemplo. Tú sabes que la memoria histórica en España tiene muy poco recorrido, o sea, aquí nos está costando muchísimo, o no hemos logrado todavía que se juzguen los crímenes del franquismo, etcétera, etcétera. Entonces, los avances en memoria de Argentina pues son siempre utilizados por nosotros como un referente, ¿no? que nos da fuerza. Claro, yo he escuchado a miembros del gobierno de Milei en plan incluso negacionista, ¿no? Negar las 30.000 desaparecidos durante el proceso, incluso querer incluir en la Ley de Memoria Histórica los atentados de los montoneros y tal, que bueno, que yo puede tener su enjuiciamiento histórico, pero que creo que no tiene nada que ver con lo que normalmente debe juzgar la Ley de Memoria Histórica, ¿no? Entonces, no sé qué noticias tienes de esto, cómo lo veis o qué se está hablando a este nivel. Bueno, sí, eso fue como otro bombazo, digamos, cuando supimos quién era la vicepresidenta, Villarro, fiel defensora de estos genocidios, y sí, se sacan a la luz temas que ya estaban totalmente saldados y totalmente, no sé si saldados, estaban ya charlados, y la mayoría de la población que antes negaba lo había aceptado como lo que fue, que no fue una guerra ni fue que fue un aniquilamiento. Entonces es reflotar eso y negarlo, como decís. Terrible, la verdad, terrible, me parece. Claro, es que es una sensación precisamente de decir, bueno, yo no digo que en Argentina esté hecho toda la justicia, porque también en Argentina yo creo que todavía falta mucha justicia por hacer con las víctimas de la dictadura, pero era como decir, joder, en Argentina por lo menos vas, y es que lo que es el juicio de la calle está ganado. Nadie. Exacto. Nadie. Que eso aquí en España no lo tenemos ganado, ¿eh? Aquí en España la mitad de la población todavía justifica la dictadura de Franco y justifica el levantamiento militar. Pero dices, joder, en Argentina es que esa batalla no se ha ganado, o se ha avanzado mucho a nivel judicial o a nivel legal, pero en el tribunal de la calle está ganada. Y si ahora se pretende reescribir la historia y volver a hacer temblar o hacer cambiar supuestos que considerábamos ya conquistados, da un poquito de miedo, la verdad. Totalmente como decís, Jesús, esa batalla ya estaba ganada en las calles, acá ya no se sentía más, esa por algo lo habrán hecho, en algo habrá estado, eso ya no existía, es parte del pasado totalmente. Bueno, un pasado que quieren reflotar y que quieren sacar a la luz y que quieren reivindicar aparte. Sí, es terrible. La verdad que estamos viviendo épocas que
no pensé que íbamos a volver a vivir. Y bueno, con estas medidas de seguridad, por ejemplo, las manifestaciones, se define como manifestación pública la reunión de más de 3 personas en espacio público. O sea, una fuente de estado de sitio permanente, sin que haya sido declarado. Bueno, es que eso ya, no sé. Quiero decir, es que a este paso pues nos volvemos a una junta militar. Sí. Pero sin militares o con burócratas, no lo sé. Con Franco se vivía mejor. Madre mía. Bueno, tal cual. Por eso la necesidad de organizarnos. Absolutamente. Por eso la necesidad y de que todo el mundo sepa que estamos viviendo, porque estamos viviendo épocas como muy convulsas, muy angustiantes, pero también de mucha lucha. Claro, yo era con lo que quería finalizar ya, Alicia, que bueno, transmitiros todo el apoyo, todo lo que desde nuestra mano esté aquí en España, desde el activismo español, para combatir a este totalitarismo, mano tendida absoluta, primero por solidaridad, segundo por interés, porque creo que esto nos va a todos, que en Argentina lo que se está viviendo es un experimento que se está juzgando si es exportable o no, y en función de cómo responda Argentina y de la ayuda que demos a Argentina en esa respuesta, se va a extender o no al resto del mundo, y todo el ánimo posible, no cejéis en el combate, y a ti muchísimas gracias, Alicia, por tu intervención, que ha sido fundamental para que nuestros oyentes se lleven datos frescos de lo que está pasando en este país hermano. Bueno, gracias Jesús, gracias a tus compañeros, al programa, a los oyentes, ojalá que hayan llegado hasta acá, que les sirva, que les suene, que me parece bárbaro que nos acompañen de esta forma. Y bueno, terminar con una frase de Bertolt Brecht que dijo: las revoluciones se producen en los callejones sin salidas. Probablemente este sea el camino. Muy de acuerdo. Solo ya por salirnos un poco del tema, mucho calor en Argentina porque, claro, aquí estamos en pleno invierno, pero allí estáis ahora, deben ser cerca de las 5 de la tarde y me imagino que con una alta temperatura. Sí, acá hace mucho calor últimamente con esto del cambio climático. Estamos en zonas de sierras donde siempre fue bastante más fresco. Ahora, por ejemplo, durante el día hacen 34, 36 grados. Madre. Durante la noche refresca un poco. Lo que tenemos nosotros acá, por lo menos donde vivimos, es el río cerca. Nosotros lo tenemos en Quillaco, abajo de casa, el río Los Reartes, uno de los más limpios que hay en Córdoba. Así que bueno, a esperarles a ustedes que vengan a visitar en Argentina. Seguro que por allí nos volveremos a caer. Un abrazo muy fuerte, Alicia, a todo el mundo de la cultura argentina, a tu familia y nada, un placer haber hablado contigo. Igualmente un abrazo enorme a todos ahí. Un saludo. Salud. Hasta luego. Gracias. Impresionante, ¿no? Bueno, yo es que creo que tiene más que ver de lo que creíamos con la primera parte del programa. Sí. Con un estado absolutamente oligárquico. Ha llegado el fascismo a Italia. A Argentina. Bueno, y a Italia también. Y a Italia también, sí. Claro, a mí me llama la atención, ¿no? Porque esto es lo que comentaba, ¿no? El Fondo Nacional de las Artes, que ni siquiera el Fondo Nacional de las Artes se crea en una dictadura y ni siquiera la dictadura de la Junta Militar lo elimina, ¿no? Hay una cosa curiosa, no tiene necesariamente que ver con esto, pero sí que uno tiene la sensación de que esta extrema derecha, además de que ser muchas cosas tan terribles como las anteriores, es que encima es muy cateta. Sí. Es muy cateta. Su profunda, lo decías, que no eres una persona precisamente de la extrema derecha como tal, pero una dictadura en la que estaba Borges, que tiene muchas virtudes Borges, a mí me encanta. Pero ideológicamente no tiene ni una. Ni una. Ni una. Es niño pijo de estos de elitista insoportable.
Y ni eso les vale, ni Borges, ni Claro, los pero suyos. pero es a lo que voy. O sea, Claro. la cultura de la derecha era, bueno, pues la cultura de élite, la Exacto. cultura de una ópera que no se puede pagar nadie, la cultura de un Borges, que es un extraordinario escritor, pero a lo mejor te difunde unos mensajes que no son los más pedagógicos a nivel social, aunque su valía como escritor es absoluta. Su obra es y ahora, aséptica. y ahora hemos llegado a la barbarie absoluta, ya no hay cultura, ya la cultura es el vehículo, el yate. La testosterona, hasta cierto punto hay una vinculación con la También, testosterona muy también. interesante. No ¿eh? sé si el fútbol, También. no sé si el fútbol, que por cierto También, en Argentina sí. también es muy usado por las clases altas para embrutecer a la población. A mí me encanta el fútbol, pero vamos, que el uso que tiene el fútbol por luego- las clases oligárquicas es conocido. A mí me pareció muy significativo cuando le pregunto la relación de ministerios, que decir, no es por esta cuestión de cuánto cuestan los ministerios, que es una parida, que aquí se utiliza para atacar al gobierno. Pero precisamente los ministerios culturales o los ministerios que tienen que ver con I+D, por ejemplo, el de ciencia o con... ya no son ministerios. Ahora bien, los de orden, como tú has dicho, de 1 a 2. Es Sí. curioso. No nos gusta el Estado, pero... Claro. Es lo que siempre... Que en realidad es un poco... Es que hasta cierto punto uno siente, escuchando a Alicia, que lo que está pasando en Argentina es la práctica de lo que se lleva teorizando mucho tiempo. De lo que se lleva esbozando en comunidades o de manera teórica por unas cuantas personas, ¿no? Porque que el neoliberalismo el neoliberalismo puro Juan Ramón Rayo o de Lancho Bastos, de aquí hasta el ejército tiene que ser una empresa. Tenemos uno mejor, Daniel Lacalle. No, yo voy, escucha, yo voy a la raíz del a los que son anarcocapitalistas, ya no sé ni cómo se llaman, cada vez se busca un nombre distinto al día. Pero que son de estos de ni el ejército tiene que ser. Esta gente que en principio era como estos son nuestros modelos a seguir, está quedando cristalino que era simplemente a nivel argumental. Y que en el momento en el que les ha tocado gobernar, esto ha sido siempre una mezcla de salvajismo y fuerza. Sí. Y está visto. Sí, sí. Son en lo cultural paletos, en cuanto al estado de bienestar mínimos y a favor de unos privilegiados. Ahora bien, no te me manifiestes porque se te acaba la libertad. Libertad, hasta que llego al gobierno y la restrinjo. Es decir, eso es lo que nos estamos enfrentando. Quiero decir que es infinitamente peor al neoliberalismo en el que, aun siendo un estado terrible de cosas, había un mínimo de... No, esto es lo peor del neoconservadurismo con lo peor del neoliberalismo. Sí, yo estoy- Una cosa estremecedora. Estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, e incluso Alicia también, de que esto es un banco de pruebas para lo que pueda venir. Entonces, dependiendo de cómo responda el pueblo argentino en este caso, vamos a probar en otros países. Y punto, o sea, tal Sí, cual. absolutamente. Tal cual. Entonces, claro, a mí la pregunta que le he hecho a Alicia, y es que, aunque lo hayamos vivido en Madrid, que lo tenemos aquí al lado, es que es curioso, es en general, ¿no? ¿Cómo es posible que, sabiendo lo que hacen esta gente, en el caso de Madrid Ayuso, en el caso de Argentina Milei, cómo se les puede votar? Alicia ha dicho una cosa muy interesante bajo mi punto de vista, que es por odio al anterior. Y yo también tengo una teoría. Es que esa es una clave que estamos viviendo aquí en España también. Claro. Es que es muy curioso. Esa es una clave. Sí, ¿Por qué voy a continúa. votar al PP? Pues porque odio a Pedro Sánchez. Tío, vamos a ver. Si ahora mismo España va como un cohete económicamente, vamos todos, por lo menos es lo que nos venden, ¿no? De En que va- macroeconómico, en lo macroeconómico. Claro, porque- de que está, cuando más creación de empleo hay, etcétera, etcétera, y estás criticando por una ley de amnistía, que podemos estar más o menos de acuerdo con esa ley, pero tío, o sea, estás tapando con el dedo la luna. O sea, vamos a ver, no puedes odiar a una persona por Pero- una sola cosa. Hay una cosa muy grave que ocurre últimamente, que es el Partido Popular, por eso también comentaba lo de Bullrich, aunque en España esto es de derecha, en fin. Digamos la no tan extrema derecha, comprando postulados de la mayor victoria de Vox en este país, ¿cuál es? No es haber llegado a vicepresidencias. No, no. Es que el PP les ha comprado absolutamente el marco discursivo. Todo el y discurso. Y que la mejor creación de Vox es Díaz Ayuso. Sí. Es así. Y entonces,
Ay, ¿qué iba a decir? Se me ha olvidado por completo. Tengo un blancazo. La relación entre Milei y Ayuso, la conexión con Se te ha ido. con ese liberalismo Con cutre. Con música. Bueno, pues Venga. mientras te vuelve la inspiración, mientras te vuelve la inspiración, yo voy a comentar dos cosas. Bueno, Los nervios del directo. ¿Cómo conecta apuntarlo. con la juventud este tipo de discurso anarcocapitalista? O sea, el culto a la libertad individual llevada al extremo. O sea, hablas a veces, no con todos los jóvenes, por supuesto, pero hay mucha gente joven con la que hablas, donde sus grandes reivindicaciones es no me ataques mi libertad. O sea, yo el otro día estaba hablando con una persona, un chico joven de Carabanchel, que me decía que tenía miedo de que no le dejaran circular con el coche por Carabanchel. Digo, que ya no voy a entrar en si eso va a suceder o no. Ojo, otra cosa Pero muy digo, importante, el coche como ideología. Sí. El coche como Ya ideología. digo yo, pero chicos, tú con 20 años que lo que tienes que estar es en Abrantes, peleando porque porque se reabra con todas sus funcionalidades ese centro de salud. Me estás hablando que lo que a ti te preocupa y tú consideras un ataque vital a tu libertad es que no te dejen circular con el coche en Carabanchel. Es que eso Pero es muy ¿para qué importante. necesitas tú el coche? Pa' todo. En Madrid, de verdad, y con miedo de que no te dejen ya circular incluso por Carabanchel. Y luego, muy importante lo que ha dicho Alicia, porque aquí pasa lo mismo, es la negatividad. Se está votando en España también más en contra que a favor. Sí. Y eso lleva a lo siguiente. Las opciones de derechas un poquito menos radicales que la de Milei, aunque ya la derecha que hubo anterior a Milei de Macri creo que ya fue bastante radical, pero bueno, todas esas derechas no han hecho un ejercicio de decir, o sus votantes, no han hecho un ejercicio de decir, joder, es que madre mía lo que se nos viene encima. No, ante todo han priorizado su odio, en este caso al Kirchner. No, pero al peronismo. Al peronismo. Yo, muchos argentinos esto mismo que ha dicho Alicia, a mí argentinos que viven en España me han dicho, es que hemos votado contra el peronismo. O sea, cuando por encima de todo es el odio al contrario. Pero es que pasa con los votantes de PSOE-PP. Los votantes de PSOE-PP de los últimos 30, 40 años, o sea, votan más. Vamos a ver, cuando ellos les tienes que decir, bueno, ¿de qué estás orgulloso de lo que han hecho tus partidos? Todas las respuestas van a ser, no, es que con los otros se hace peor. Pero es que tanto unos como otros. Sí. Entonces, claro, eso tiene el peligro de que cuando te llevan al extremo, vas a elegir siempre aquello que hace daño al opositor, no aquello que pueda ser... creo que Alicia ha sido benevolente con los gobiernos del peronismo. A mí me parece que han cometido errores catastróficos. Es un centro izquierda que me recuerda muchísimo a los gobiernos españoles, al PSOE y demás, y que no ha ayudado en que se pueda combatir esto, porque efectivamente no ha establecido las políticas que puedan dar un cambio al modelo económico y social en Argentina, pero claro, es que es terrible que las personas pongan antes el votar en contra de algo que a favor, y creo que aquí en España pasaría algo parecido si se diera la circunstancia. Es que a lo que iba, que me acabo de acordar. O sea, lo que el PP ha planteado, una cosa terrible, que es la ilegalización de partidos. Sí. Sí. Ilegalizar partidos independentistas por el simple hecho de ser independentistas y no acatar la Constitución. Y le podemos poner todas las comillas que queramos de el Estado de Autonomías también es la Constitución, entonces Vox está fuera, vosotros sois un partido que está a esto de tener que disolverse por corruptos, vosotros estaríais incluso más fuera. Más allá de eso, pero más allá de que si hay una ley como esta, igual no le sale también como querrían. Por suerte no va a salir porque es inconstitucional. Lo gravísimo que es el llegar a un punto en el que te salga electoralmente rentable decir, este partido, por lo que propone, eliminado. Es que va en contra del propio sustrato de lo que es democracia. Incluso el otro día Feijóo con Carlos Alsina hizo el ridículo una vez más. Espantoso. Sí. Con Alsina. Con Alsina. Aprieta, pero... Sí. Aprieta más con la izquierda que con la derecha. Sí, pero es que no hubo ni que apretarle. Es que estaba cantado que le iba a preguntar por ahí. Yo no porque sé qué es que asesores tiene. dice Feijóo que había que anular a todos estos partidos que tienen judicialmente tienen problemas, y entonces Carlos Alsina le dice, bueno, vosotros tenéis varios juicios
en que os han declarado culpables por... Ojo, recordemos lo que está saliendo ahora en medios. Lo gravísimo de la utilización del Estado por parte del Ministerio de Interior, de Fuerzas Policiales para investigar. Quiero decir... Y entonces al Sina le decía, entonces se puede dar la paradoja de que el PP pida la ilegalización del PP. Entonces, claro, ahí se vio Feijóo como diciendo, hostias, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde salgo? ¿Y por dónde salió? No, es que Sánchez, tío, vamos a ver. Pensando, por ejemplo, en nuestra queridísima presidenta de la comunidad, en Ayuso, mezcla, primero, ataque y deshumanización constante del adversario, en el que puede ser lo que hablábamos la otra vez de bloque plurinacional, ¿no? Catalanes, vascos y rojos comunistas, ¿no? Todo este conglomerado del anti-España, que es a la que básicamente trata como si fuésemos fuerzas que vienen a acabar con el país y con la democracia y con todo. Casi es lo contrario. Se mezcla, que también lo tenía Milei, esta caricaturización del personaje en la que la izquierda cae siempre. Siempre. Vemos al peluca farlopero, vemos a la niña diabólica nuestra, y nos quedamos con que si ha mutado 5 veces al perro, con que se ha clonado 5 veces al perro, con que se habla con su perro muerto, con que si esta parece que tiene la mirada ida, con que si mira lo que ha dicho ahora, qué presidenta más idiota. Y mientras tanto, que en un juego de trileros, es como mirar la bolita, nos quedamos con las tonterías que a muchas personas, a nosotros nos pueden espantar, pero hay mucha gente tan cansada y hasta cierto punto que puede decir, es algo diferente, no es una política, no es una política al uso, es otra persona, viene de fuera, es un outsider. Este discurso de la antipolítica también sumado aquí, y que lo que provoca es que no nos fijemos en las políticas nocivas ni nos dediquemos a explicar por qué su programa político es nocivo para la ciudadanía. Nos quedamos en lo superficial, en lo banal. Efectivamente. En lo banal. Porque ¿qué más dará si el problema de Ayuso no es que esté loca? O que el problema de Milei no es que hable con sus perros muertos. El problema es el programa de medidas económicas terribles que viene acompañada de un rearme del sistema estatal represivo. Todo lo que conlleva. Eso es lo peligroso de esta gente. Y nos perdemos nos perdemos no por culpa nuestra, bueno, por culpa nuestra y por inteligencia suya. Es que yo no creo que es una cosa casual. No. Está deliberadísimo. Vamos. Ahí tiene Miguel Ángel Rodríguez, que esto ya lo inició Esperanza Aguirre. ¿Vamos a volver con algo de lo del IBEX o no? Ya se está acabando el ya tiempo. Es muy tarde. Y lo que más me fastidia de todo esto, fastidia entre comillas, es que la Iglesia se vuelve a ir de rositas en este programa. Cuéntalo brevemente. Y es que, a ver, ¿quién gobierna realmente? Pues en España, quien gobierna realmente va desde el Opus hasta los socialdemócratas, manda la alta burocracia. Los técnicos comerciales y los economistas y abogados del Estado constituyen desde hace décadas la intocable oligarquía de la administración española. El otrora ministro de Industria, Miguel Sebastián, explicaba hace tiempo el trasfondo de la nominación de cargos como el de José Manuel Soria para el Banco Mundial. Decía: la cuestión no es que el ministro de turno no pueda decidir sobre esos destinos, la cuestión es que solo puede decidir si el ministro es técnico comercial. Con dos narices. Agrandando el dilema, añadía que buena parte de ellos han ocupado puestos muy relevantes en los gobiernos de la democracia. Además de los casos más conocidos del último del gobierno de P, Soria y de Guindos, han sido miembros del cuerpo de técnicos comerciales los vicepresidentes Fuentes Quintana, García Díez y Solbes. Los 5 últimos gobernadores del Banco de España, excepto Mariano Rubio, 11 ministros y 22 secretarios de Estado. La impotencia e inquietud que transmitían las palabras del exministro socialista recuerdan aquel artículo aparecido en el diario Pueblo el 5 de febrero de 1964. Lo que sorprende a los españoles desconfiados como pueblo viejo y escaldado es la aparición súbita e intensa del Opus Dei a través de sus miembros en organismos culturales, en empresas industriales, en entidades bancarias y en altos puestos de la administración. Bien, a día de hoy, toda esta gente sigue en puestos de administración. Y si no ellos, porque ya han fallecido, sus hijos, sus cuñados, sus familiares más directos, sobrinos, etcétera. El propio ministro de Interior, Fernández Díaz, es del Opus Dei. Efectivamente. Quiero decir, el que tenía el Ángel Marcelo. El que tenía un ángel que le buscaba sitio para aparcar.
Y por lo que parece ser, también le pinchaba los teléfonos de Anda presidentes independentistas. En fin, uno de los libros que tenemos aquí también, aquí delante, se nos ha olvidado traer el de Franquismo S.A. de... Se me olvida a mí porque, en fin, la vida es así. La vida a veces... la noche te confunde. Queremos abarcar mucho. Somos como Dinio y la noche y nos tenemos confunde. limitaciones. Y más hoy que es una tarde-noche lluviosa aquí en Madrid. El libro es de Rubén Justes, IBEX 35. La verdad es que está fantásticamente bien explicado todo, absolutamente todo, de cómo, de dónde viene todas las grandes fortunas que había en el franquismo, lo que hemos empezado comentando, que lo ha empezado comentando Ricardo, de dónde vienen todas esas fortunas, de todos los robos que cometieron durante la guerra, después de la guerra y siguieron luego con la transición, hasta nuestros días, ¿no? Lo más doloroso de todo esto, bajo mi punto de vista, es que gobiernos teóricamente de izquierdas en aquellos años de la transición, como era el Partido Socialista, o parecía que iba a ser el Partido Socialista, fue los primeros que lo hicieron. Entonces, eso es una de las primeras traiciones que hizo el PSOE al pueblo español, realmente. Gente que tiene muertos en las cunetas, gente que tiene muertos en los ayuntamientos, gente que tiene muertos en la cultura, en los colegios, en las universidades, gente que tiene muertos en montones de sitios, que haya hecho esta traición al pueblo español. No sé, me supongo que habrá un karma, todo el mundo sabe que yo soy ateo, habrá un karma que en algún momento dado les vendrán maldadas. Y ojalá les pase. Todos los bonsáis de Felipe se secarán a la vez. Sí, Esperemos, sí, que se sequen ahí. Que el daño que ha hecho esa tropa, de verdad, o sea, es que me hierve la sangre, de verdad. En fin, bueno, vamos a ir acabando, pues ya son las 9 en punto. Solamente recordaros dos actos que organiza la Asociación Mesa de Memoria Histórica del Distrito de Latina. El próximo viernes, día 19, en Arganzuela, en la sede del PC de Arganzuela, vamos a presentar la Desbandada 2024. Va a venir el presidente de la asociación de la Desbandada, viene desde Málaga, Rafa Morales, y vamos a presentar un documental que estuvieron grabando durante la Desbandada del año pasado, lo mismo hasta salgo yo ahí andando, que es una preciosidad de documental, de toda la vivencia que tenemos allí en la Desbandada. Yo la verdad es que os aconsejo, y además se lo he dicho a mi asociación varias veces, tenéis que hacer la Desbandada por lo menos una vez en vuestra vida. Es otro tema, ¿no? Es una maravilla el compañerismo que hay. Nos juntamos el año pasado, quitando Salobreña, que es el día clave, en la que se repartieron cerca de 500 comidas, que se dice pronto, pero nos juntamos 480 y tantas personas, creo recordar, en Salobreña. El resto del viaje, de los 11 días que dura el camino, eran 100 y pico personas, 135. Nos llegábamos a juntar 200, porque tú puedes ir a una jornada, 2, 4, 6, la integral, que es toda entera. Entonces, esa convivencia de 100 y pico personas, que durante todos los días terminas hablando con todos, terminas haciendo compañerismo, terminas haciendo amigos, terminas haciendo hasta grupos de WhatsApp que nos partimos de risa todavía un año después, mandándonos bromas y tal. O sea, es una experiencia que tenéis que vivir. Luego, el día 25, ya nos metemos directamente en la Semana Negra. El día 24 vamos a tener el programa dedicado precisamente a la Semana Negra. Vendrá gente, amigos del colectivo de Olvidados por la Transición. Y el día 25 vamos a presentar un libro de Carlos Portomeñi, que es La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado. En ellos figura el crimen de Arturo Ruiz, el crimen de Ángel Almazán, el crimen de Mariluz Nájera, etcétera, etcétera. Yolanda González. O sea, un montón de gente, por supuesto los abogados de Atocha, claro, se llama el libro La matanza de Atocha, figuran ellos, ¿no? Entonces, gracias a ese libro, y gracias a Carlos Portomeñi sobre todo, ha sido
ha sido imprescindible para localizar en Argentina, precisamente, al asesino de Arturo Ruiz. El señorito Fernández Guaza se fue de España con el beneplácito de la policía que había en aquellos momentos y pasó por Uruguay y tal, y al final terminó en Argentina, donde vive tranquilamente, y 2 periodistas del periódico El País le han contactado, han hablado con él, y él se jacta de haber asesinado a Arturo Ruiz, que sin ningún problema, vamos, que si había que matarle 4 veces, que le matan 4 veces. Entonces, bueno, la jueza Servini ha puesto una querella para que detengan a esta persona y por lo menos que se le juzgue, ¿no? En fin. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy, ¿no, compis? ¿Queréis decir alguna cosa? No, creo que ha sido un programa muy interesante. A mí muy me ha interesante. gustado. Creo Sí. que hemos hecho un recorrido histórico sobre la parte del IBEX 35 para entender cómo se ha llegado a la situación que tenemos hoy en día. Y bueno, actualidad rabiosa es lo de Argentina, pero que nos retrotrae a épocas muy pretéritas o no tan pretéritas, pero que sobre todo épocas muy difíciles en Argentina, en España, con dictaduras, con liquidación de derechos, que bueno, no es la mejor forma de seguir avanzando, ¿no? Si acaso, que quede un próximo programa para poder ahondar también en todo lo que nos hemos preparado, fundamentalmente. Sí, pues yo... No, y hay cosas muy interesantes que a mí me gustaría tocar, que sea mencionar el caso de Barriet de la Maza y de Miñones, bisabuelo, abuelo del actual del que se fue por unos meses ministro de Sanidad, creo. Ajá. Que es muy interesante, que tiene que ver también con Naturgy, creo que es Fenosa. Naturgy, ¿no? Sí. Pues con Naturgy. Lo mismo está Milán del Bosch también por ahí. Esta vez no, pero escucha, si nos ponemos a rascar seguro que aparece. Seguro que aparece por ahí. Pues, queridos amigos y amigas, hasta el próximo programa. Salud y memoria. Salud y memoria. Y República. Y República. Como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas. Las Águilas Radio es una actividad sin ánimo de lucro perteneciente a la Asociación de Vecinos de las Águilas de Madrid. Nuestro objetivo es dar voz a todos aquellos colectivos que tienen más dificultades en hacerse oír. Se trata de un espacio abierto para todos los vecinos y vecinas que deseen participar y dar la posibilidad a estudiantes para que realicen sus prácticas de manera gratuita. Participa con nosotros. Entre todos, hacemos barrio.